Hoy, antes de empezar el vídeo, quiero plantearos una cuestión para que respondáis bajo en los comentarios, intentando no hacer trampa, ¿vale? La cuestión es de tipo probabilístico y es la siguiente. Tenemos un enunciado que dice que hay una chica que se llama Linda, acaba de sacarse sus estudios en filosofía, doctorado incluido, y es una chica que está muy consciente de los problemas sociales de su país, en este caso Estados Unidos. Participa dentro del grupo Black Lives Matter. Además, siempre reivindica los derechos de la comunidad LGTBI y está muy metida dentro del activismo. De este modo, la pregunta es la siguiente. Esta chica, Linda, ¿qué es más probable? ¿Que A sea cajera en un banco? ¿O que B sea cajera en un banco y además participe del movimiento feminista? Os dejo 5 segundos para que pongáis vuestro comentario, para que deis vuestra respuesta. Y ahora os digo cuál es la solución, porque este problema efectivamente tiene una solución. Pues bien, para los que hayáis puesto que lo más probable y visto el enunciado es que Linda sea cajera en un banco y además sea feminista, pues siento deciros que habéis caído en un sesgo cognitivo. En este caso es el sesgo de conjunción o agregación. ¿Qué significa esto y por qué es esto? Pues bueno, la pregunta es de tipo probabilístico. Eso significa que realmente todo el enunciado es indiferente. ¿Es indiferente por qué? En ambos enunciados, A y B, se os da la opción de que Linda sea cajera. Por lo tanto, la opción de que Linda sea cajera, al aparecer en las dos opciones posibles, tiene una probabilidad de suceder del 100%. Sin embargo, que Linda sea feminista solo aparece en una de las dos opciones. Esto significa que la probabilidad de que eso suceda es simplemente del 50%, porque podemos eliminar por completo la probabilidad de que sea cajera, ya que es algo que viene dado, y lo de ser feminista pues puede darse o puede no darse. Sin embargo, lo que os habrá pasado a muchos es que habéis caído en pensar que, como tiene todo este contexto esta chica, lo más probable y lo que debería suceder es que forme parte de este movimiento. Sin embargo, todo eso, como he dicho al principio, es algo que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con la cuestión de tipo probabilístico que se estaba planteando. Si necesitáis escuchar esto otra vez, pausad el vídeo, volved atrás y repetidlo. Pero básicamente es, si estamos hablando únicamente de probabilidad, lo más probable es que sea cajera porque es una probabilidad del 100%. Todo lo demás, todo lo agregado, es un extra que puede darse o puede no darse. Y por eso esto es un sesgo cognitivo. Así que bien, ¿queréis saber lo que son los sesgos cognitivos? Pues vamos allá. Vale, para no demorarme mucho, un sesgo cognitivo es un efecto psicológico. Es algo que pasa en nuestra cabeza. Es algo que pasa además y normalmente de forma inconsciente y que influye en la forma que tenemos de gestionar los datos que nos vienen de la naturaleza. O dicho de una forma más sencilla, al final un sesgo cognitivo es algo que nos pasa en la cabeza y que hace que interpretemos las cosas de una forma que no es lo más realista posible o lo más objetiva posible. Los sesgos, además, se usan mucho para criticar este tipo de visiones del mundo, de la objetividad absoluta, porque todos los tenemos, todos padecemos de ello, y nos impide ver esa objetividad que se supone que todos percibimos. Para poner un ejemplo de sesgos cognitivos, supongo que la gran mayoría que estaréis aquí en mi canal conoceréis lo que es la pareidolia. Si no, voy a poner un par de ejemplos por aquí, pero la pareidolia es un efecto visual en el que tú, por ejemplo, ves una nube y le ves forma de persona, o le ves forma de coche, o le ves forma de caca. Eso es un sesgo. ¿Por qué? Porque lo que nuestro cerebro está haciendo de forma inconsciente es asemejar eso que estamos observando y que tiene una forma abstracta que no nos es familiar, como puede ser una nube, como puede ser una boca de incendios, como puede ser el morro de los coches, lo está asemejando con algo que sí que nos es completamente familiar, como son las caras. Por ejemplo, en el caso de los coches. O como son las formas de un perro, un gato, una persona, lo que sea, en el caso de las nubes. Esto ocurre, como bien he dicho, porque nuestro cerebro tiene la necesidad
de rellenar esa información que no le queda del todo clara. No puede ver una nube sin más y no saber por qué hay una que es de esta forma y otra que es de la otra. Y es por ello también por lo que cuando penséis en una nube, a la gran mayoría se os vendrá la típica imagen del cumulonimbo, mientras que cuando estáis viendo nubes intentáis siempre buscar formas porque no se asemeja con esa forma que conocéis de la nube. Así, y además, este término, el de sesgo cognitivo, se le atribuye a dos psicólogos o estudiosos de la conducta porque, bueno, fueron algo así como pioneros dentro de la psicología conductista, que son Daniel Kahneman y Amos Tversky, que lo que hicieron fue determinar justamente que existían estos mecanismos que influían dentro de la mente humana y realizaron toda una serie de experimentos que abrió camino a psicólogos posteriores como por ejemplo Goldberg, que hicieron experimentos que fueron bastante significativos y bastante ilustrativos. Uno de estos ejemplos del propio Goldberg es un estudio que se hizo sobre la probabilidad de que una úlcera se convirtiera en un cáncer de estómago y cuáles eran los marcadores que los doctores utilizaban para determinar que esta úlcera iba a convertirse en un cáncer de estómago. En lo que consistió el experimento fue en coger a unos 10 doctores y decirles, bueno, vosotros cómo sabríais a partir de una imagen en rayos X de una úlcera de estómago que puede ser un cáncer. A esto los doctores empezaron a dar sus criterios y llegaron a 7 marcadores que determinaban cuándo una úlcera era o no un cáncer de estómago. El experimento prosiguió poniéndoles justamente una imagen a estos 7 doctores para que dijeran cuál era la probabilidad de que eso que estaban viendo fuera una úlcera. Pues bien, entre los 7 no estuvieron de acuerdo y no fue mayoritaria ni una posición ni la otra de si era o no era cáncer. Pero es que además a estos 7 se les dio otra imagen de la misma úlcera, pero desde una distinta perspectiva, y no estaban ni siquiera de acuerdo con su primer diagnóstico. Ellos pensaban que era una úlcera distinta y diagnosticaron muchos de ellos de forma distinta a como habían diagnosticado la primera, siendo que el primer ejemplo y el segundo eran en realidad la misma cosa. Este experimento prosiguió porque dijo Goldberg que esto era más o menos esperable y quería medir hasta qué punto el juicio de los doctores se conseguía gracias también a la experiencia profesional. Así que cogió a un grupo de estudiantes de medicina y los puso a diagnosticar las mismas enfermedades. El caso es que los resultados dieron que tanto los doctores experimentados como los médicos novatos o estudiantes de medicina tenían el mismo, exactamente, más o menos, el mismo porcentaje de éxito. A esto además se le sumó otra serie de experimentos intentando hacer que estos médicos conocieran como toda la información, todo el entresijo que había detrás del experimento, a ver si así acertaban más el tiro y igualmente acertaban lo mismo, conocieran o no las mecánicas de este experimento. Además de esto, para más INRI, se desarrolló un algoritmo a partir de estos 7 marcadores tumorales que determinaron estos doctores, y el algoritmo resultante diagnosticaba con un porcentaje de éxito mayor que esos doctores. Y esto estamos hablando que fue más o menos a finales de los 70. Esto lo que vino a concluir es que los seres humanos, independientemente de nuestro grado de inteligencia o de nuestro grado de conocimiento, lo que hacemos es juzgar las cosas según nos parece, según nosotros vemos que son, y en base a nuestro criterio que muchas veces creemos que está muy formado, que es muy profesional y que es muy acertado, pero realmente no se adecúa con los hechos que se dan en la realidad. Además, a los descubrimientos de Kahneman, Tversky o Goldberg, al descubrimiento de estos sesgos cognitivos y cómo estos afectan a nuestra conducta, se le sumaron toda una serie de autores anteriores, porque ellos, si bien fueron los pioneros a la hora de investigar todo esto, no fueron los primeros en plantearlo. Esto es porque existió gente como Pierre Duhem, Karl Popper, Ludwig Fleck o Thomas Kuhn posteriormente, aunque de forma coetánea a Goldberg, que plantearon todo este tema de cómo los sesgos podían afectar a un campo muy importante como es la ciencia. Y si esto os interesa, podría hacer un vídeo sobre ello. Pues bien, todo esto en conjunto vino a criticar un planteamiento que se llamó la teoría de la elección racional, que de esto también se podría hacer otro vídeo, la verdad, es bastante interesante, que vino a plantear que el ser humano realmente
toma elecciones totalmente racionales, que nosotros, cuando tomamos una elección, cuando hacemos algo, lo que estamos haciendo es valorar el entorno de la forma más objetiva posible, valorar los beneficios que va a tener que nosotros hagamos algo y cuáles van a ser las consecuencias positivas o negativas de que lo hagamos. Y si creemos que la cuenta de esto nos sale en positivo, entonces tomamos esa decisión, y si creemos que no nos sale en positivo, entonces no la tomamos. Bien, esta teoría es contraria a todo este planteamiento de los sesgos, porque lo que este planteamiento de los sesgos justamente vendría a decir es que nuestras elecciones no son tanto racionales, sino que están mediadas por una serie de efectos en nuestra cabeza que nos hacen equivocarnos mucho más de lo que nos gustaría. Y estos sesgos, además, dependen en muchas ocasiones de lo que nosotros ya creíamos previamente, que aunque creemos que no influye, realmente sí lo hace. Esto es todo este tema que habréis escuchado muchas veces de cómo la cultura influye tu forma de pensar. Pues a este nivel de inconsciente nos puede llegar a influir, aunque nosotros creamos que no. Luego, también, como hemos visto, otra serie de efectos que nuestro propio cerebro, por su construcción, nos hace ver caras en coches o nos hace ver formas en nubes, cuando nosotros ahí realmente ni están esas formas, ni realmente nosotros buscamos verlas en muchas ocasiones, simplemente nos salta. Si es verdad que puedes jugar a ver formas en las nubes, pero cuando miras un coche y ves una cara, normalmente te asalta. Tú estás tranquilamente, lo ves y dices, hostia, parece que tiene una cara enfadada, parece que está feliz este coche. Y bueno, para terminar, por poner un ejemplo más para que se entienda cómo nos afectan estos sesgos o en qué situaciones pueden ocurrir, quiero explicar también el fenómeno de la apofenia. La apofenia es algo parecido a la pareidolia. Al final viene a ser que nuestro cerebro busca patrones y busca familiaridad en lugares que no nos lo son, y esto se relaciona con un montón de sesgos, como el sesgo de confirmación o el sesgo de percepción selectiva, que lo que nos dice es que tendemos a ver más veces aquello que nos llama la atención, que estudiamos, que conocemos o que nos es familiar, que aquello que no nos lo es. Por ejemplo, si vosotros vivís en una situación de pobreza o cercana a la pobreza, normalmente os daréis más cuenta de la gente que está como vosotros y veréis que hay mucha más gente que está como vosotros que gente que no lo está, que gente que está en un estrato social superior, etc. O, en todo caso, aunque veáis que hay más gente en esos grupos, tenderéis a darle más importancia a vuestra situación que a la suya. Nosotros no solemos sumarnos a las estadísticas. Nosotros creemos y solemos pensar que somos la excepción a esa norma. Por ejemplo, en un país como España, donde los estudios dicen que la pobreza no es un problema realmente acuciante, si es verdad que estamos obteniendo últimamente cierta precariedad, pero la pobreza absoluta, el pasar hambre, por ejemplo, no es la situación normal aquí, pero sin embargo tendemos, o hay ciertas ideologías que tienden a darle mucha importancia a esto, independientemente de los datos. ¿Y por qué? Pues por pura relacionalidad, por relacionar con lo que su ideología les dicta o lo que su experiencia vital les dicta. Como ellos han sido pobres o como ellos se han dedicado a estudiar la pobreza, ven que la pobreza es un problema acuciante, que es muy fuerte y que tendría que ser solucionado por encima de otros problemas que, cuando nos vamos a los datos, a lo más objetivo, nos dicen que realmente no es así. Además, por ejemplo, este que sería el sesgo de percepción selectiva, se le suele sumar el sesgo de confirmación. Es decir, cuando tú, por ejemplo, argumentas todo este tipo de cosas, tiendes a, cada vez que ves un caso que se adecúa más o menos a lo que tú estás defendiendo, pensar que eso está reforzando tu tesis, cuando no estás viendo todos los casos que, por ejemplo, la atacan. Una vez y de nuevo, este vídeo es como un poco introductorio, pero podríamos hacer vídeos, y tengo pensado hacer vídeos de sesgos concretos explicándolos como explico las falacias. Y justamente, y relacionado con las falacias, me gustaría terminar este vídeo diciéndoos la diferencia que existe entre un sesgo cognitivo y una falacia. Porque, como bien hemos dicho, un sesgo cognitivo es algo que ocurre en la cabeza, es un efecto psicológico, muchas veces involuntario, la mayoría de veces de hecho, que nos lleva a un fin negativo, o sea, nos afecta de forma negativa a la forma en la que vemos las cosas y bla 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 bla. Pero sin embargo, ¿qué es y cómo se relaciona con la falacia? Pues vale, la falacia, como muchos habréis visto en mis vídeos y si no os lo explico ahora, es un argumento no racional. Es un argumento que no tiene dentro de sí, no contiene un razonamiento válido. Al final, y
porque es como mejor nos entendemos. Una falacia es un argumento que parece verdad, que parece cierto, es más o menos creíble, pero que no lo es necesariamente. Esto es bien distinto porque el argumento es algo que tú ejerces de forma práctica, es decir, tú cuando quieres convencer a alguien, le hablas con ciertos datos y esos datos constituyen un argumento. Es decir, tú planteas una serie de cosas que te llevan a una conclusión. Eso es argumentar, y una falacia es cuando esa serie de cosas que llevan a esa conclusión o no llevan a ella, o tienen información tramposa, o directamente no es cierta. El sesgo es algo que pasa en tu cabeza. Y justamente, por ser algo que pasa en tu cabeza y por ser algo que media en tu razonamiento, es algo que afecta y te lleva a cometer falacias. Por ejemplo, todo este sesgo que hemos explicado antes de la pobreza y de percibirla como un problema mayor de lo que realmente es en España, sería algo que te llevaría a argumentar que es un problema enorme, que es terrible y que hay que hacer algo ya para acabar con él, porque es el mayor de los problemas, cuando realmente, si nos vamos a los datos, ni es el mayor de los problemas, ni es un problema tan grave o tan acuciante, ni es algo que debería tratarse con tanta rapidez como otra serie de problemas que sí son acuciantes. Así, y para que se termine de entender, el sesgo es lo que ocurre en la cabeza y te influye a la hora de pensar. Y tu pensamiento influido por estos sesgos te puede llevar a cometer falacias. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado. Si queréis alguno de esos vídeos que he mencionado sobre la teoría de la elección racional, sobre los sesgos en la ciencia o sobre sesgos cognitivos concretos, podéis dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like. Y compartidlo, intentad que llegue a mucha gente, porque como os digo siempre, yo tengo este canal para ganar mucho dinero, porque soy un enviado de grupos de poder que viene aquí a comeros la...